Buenas tardes. Hoy estamos en las quintas jornadas TEA, perfiles de procesamiento e intervención ante el acoso escolar. Venimos con la siguiente ponente, que es un placer presentarla. Con ustedes tenemos concretamente a Rocío Arroyo García, que ella es pedagoga y maestra de educación especial, directora técnica de la Asociación Autismo Ávila desde 2007. Participa en tareas de gestión y recursos humanos. Ella coordina también los servicios de intervención y participa también en el equipo de valoración diagnóstica. Además, también es orientadora dentro del Centro de Educación Especial Trébol. Su ponencia tiene el título Identificación y prevención del acoso escolar en el alumnado TEA. Con ustedes le dejo paso a Rocío. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es un tema que me siento muy afortunada de poder comentar, que sé que genera muchísimo interés y esperamos pues cumplir expectativas de todos los que estáis al otro lado. Comentaros que hoy me acompaña Miriam Montávez, es una chica con autismo de 23 años y quién mejor que contar cómo se viven las situaciones de acoso que una persona que lo puede contar desde su propia experiencia. Ella luego nos hablará de algunas experiencias que ha tenido y al final hemos dejado un tiempo para que ella pueda también, la gente pueda hacer preguntas o podamos conversar con Miriam más tranquilamente, que vamos a aprender un montón. Y bueno, pues muchísimas gracias y empezamos, si queréis, con el... Bueno, pido disculpas porque se aplazó la ponencia, estaba prevista para hace unos meses y siento mucho que aquellos que aquella tarde estaban conectados no pudiera realizarse, pero bueno, fueron cosas imprevistos. Y bueno, pues nada, un placer un año más estar con vosotros y empiezo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, vale, para un pequeño vídeo de 5 minutitos para que entremos un poco, nos metamos en el papel y nos concentremos todos de que hemos venido a hablar esta tarde. En el centro de un aula, un pupitre con 2 sillas. Más de la mitad del alumnado con autismo sufre acoso escolar. Para muchos docentes puede pasar desapercibido. Centro Español sobre Trastorno del Espectro del Autismo presenta. Profe, tenemos que hablar. Plano a ras de suelo de alumnos entrando al colegio. Algunos arrastrando las mochilas con ruedas y algunos acompañados de adultos. Una mujer recorre el pasillo vacío. Una conversación sobre autismo y acoso escolar. En el aula, un niño y una profesora se sientan. Ella sonríe. Él acerca la silla. Profe, tenemos que hablar. Sí, Leandro, tenemos que hablar. Yo creo que hay muchas cosas que los profes podemos hacer muchísimo mejor de lo que lo hacemos. Seguro que aprendemos muchas cosas juntos sobre el autismo y el acoso escolar. Seguro que vamos a aprender muchas cosas. Siempre intentamos atender bien a todo el alumnado, pero quizá deberíamos de sentarnos en un pupitre, como estamos, de tú a tú, para aprender a detectar conductas que nos lleven a pensar que hay un acoso escolar. ¿Crees que nos falta formación en estos temas, Leandro? Exacto, y te voy a explicar algunas cosas que no sabéis. Por ejemplo, cuando me tocaba leer en voz alta, cuando teníamos que leer un libro en clase, o cuando tenía que escoger compañeros de grupo, no sabía cuál escoger. No sabéis lo mal que me pasaba, no sabía qué hacer. ¿Qué otras cosas crees que los profes deberemos hacer mejor? Podéis observar, escucharnos o hablar con nosotros, o hablar conmigo a solas. O preguntarme lo que necesito, porque algunas cosas que necesitan los demás no funcionan para mí. A veces me he sentido muy solo y únicamente por los compañeros, aunque sean cosas muy pequeñas. Por ejemplo, las celebraciones escolares o las fiestas. Cuando estáis en una fiesta, me imagino que los ruidos, el que no haya una rutina estructurada, a vosotros os desubica muchísimo en el momento de hacer la actividad. Cuando la música está a todo volumen, las luces, mucha gente, el calor, los gritos, me hace una sobrecarga en mi cabeza y parece que soy en aguafiestas. Podemos salir
cuando esté todo tranquilo o antes de que lo haga todo el mundo. Leandro, y además de las fiestas, ¿los patios para vosotros hay alguna actividad, algún juego, algún momento en el que haya dificultad también? Pues muchas veces, por ejemplo, cuando estoy solo en el patio y cuando hay niños que me hacen bullying o me insultan o hacen toda clase de cosas malas, no hay profesores mirando. Cuando se la devuelvo yo, los profesores miran y me echan la bronca a mí. Eso me hace sentir muy mal. ¿Hay algún otro momento en el día en el que tú hayas sentido algún tipo de acoso escolar en el centro? Pues sobre todo en el recreo. Por ejemplo, cuando estoy solo en el patio, estoy solo y mucha gente piensa que me gusta estar solo, pero no es así. A mí me gusta reírme y jugar con mis amigos que te conocen y que te ayuden mucho. Tengo mucha suerte de tenerlos, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Los profes tenemos que estar más atentos a las conductas que presentáis en el colegio, porque a lo mejor venís siempre contentos y de repente dejáis de venir contentos, de repente tenéis conductas repetitivas, de repente enfados, os enfadáis, rechazáis hacer tareas con cambios bruscos y quizá nosotros pensemos que es por otras cuestiones y lo que estáis manifestando es una situación de acoso escolar. A veces, cuando no quiero hacer algo que me gusta, es porque algo o alguien me ha hecho sentir mal. El acoso escolar es un tema muy serio en el que tenemos que seguir formándonos de manera continua y animo a mis compañeros y a mis compañeras a seguir observando cambios que puedan producirse en los niños. Tengo una idea, ¿por qué no compartimos este vídeo con todos los profesores o profesoras para concienciar y prevenir el acoso en los demás colegios? Pues me parece una muy buena idea, Leandro, es una idea fantástica, para que todos los profes y todas las profes puedan concienciarse de la importancia que tiene el acoso en el alumnado autista y así podamos expulsarlo para siempre de las aulas. ¿Te parece? Sí. ¿Lo compartimos? Sí. Venga, va. Chocan las manos. El niño dibuja al lado de la profesora. Si quieres más información, necesitas apoyo o crees que has detectado una situación de acoso y no sabes cómo actuar, ponte en contacto con Centro Español de Autismo. Profe, tenemos que hablar. Leandro Fernández Álvarez. Belén Reborio Suárez. Agradecimiento especial, familia Leandro Álvarez Fernández. Bueno, este testimonio muy cortito es muy visible y es lo que está pasando todo el tiempo. Y entonces a mí me gusta siempre empezar, antes de empezar con la parte más teórica, ¿no?, a reflexionar, porque el lema, ¿no?, de Stop Bullying es que creo que necesita que todos cambiemos un poquito el paradigma, porque yo hoy me voy a centrar en el espectro autista, que es a lo que me dedico y lo que conozco y de lo que puedo hablar, pero esto está pasando en cantidad de personas y de niños en centros escolares que no tienen ninguna dificultad o ningún diagnóstico. Y es invisible, ¿no?, lo que él está diciendo que pasa en los recreos. Creo que necesitamos hacer un cambio de paradigma muy grande y de concienciar a toda la sociedad y a los recursos educativos para que vigilen esto realmente, porque es que es invisible todo el rato. Ha pasado esta mañana en muchísimos centros educativos, esto que ha contado este niño ha pasado y pensamos que en nuestro centro a lo mejor no está pasando, ¿no? Y está pasando. Y tendemos a pensar que son cosas de niños, que no pasa nada, que es lo habitual, que nos ha pasado a todos, pero no podemos trabajar con lo que nosotros vivimos, pensar que los demás lo van a vivir igual, porque hay gente que esto le puede estar haciendo mucho daño. En concreto, la presentación de mi compañero, que habló de los perfiles de procesamiento, él explica un poquito los diferentes niveles también y cómo funcionan las personas con autismo. Yo aquí no me voy a detener hoy, pero me gustaría sí que hacer mención a aquellas personas con menos necesidades de apoyo, que pasan de forma más invisible por las aulas, que son las que no es que sufran más bullying que otras personas con más necesidades, pero en los otros casos como que observamos más, vigilamos más, estamos más pendientes de estos chicos, y en estos otros casos no, es completamente invisible. Nosotros recibimos a muchos adolescentes que han tenido un diagnóstico muy tardío, a lo mejor en la edad adolescente o adulta,
y cuentan historias escalofriantes de su vida en la etapa educativa. Y estoy segura que le contamos esto a profesorado que estuvo con ellos y alucinan porque no saben que esto pasaba. Y para saberlo, lo único que tienen que hacer es vigilar más estas situaciones donde ocurre todo de manera invisible, pero realmente son historias y testimonios que tenemos que intentar que dejen de suceder, ¿no? No solamente trabajar cuando hay bullying, sino prevenir. Y bueno, sí, Miriam. De hecho, si me permites intervenir un momento, a mí me dieron el diagnóstico con 18 años. Entonces, precisamente la situación que comenta Rocío es lo que me ha ocurrido durante toda la etapa educativa. Así que, con eso dicho, sí que podemos empezar ya con la parte más teórica. Vale, sí, Miriam, cuando quieras comentas, ¿vale? Porque sí. Es verdad que esto no es porque Miriam esté aquí, pero ella ha tenido un poco ese tipo de recorrido, ¿no? Una persona que va pasando etapas, pasando desapercibida, y cuando ya llega una situación en la que todo explota y el vaso se desborda, aparece un diagnóstico que hubiera podido prevenir, ¿no?, muchas situaciones. Bueno, algunas ideas erróneas que provocan actitudes no deseables, ¿no? Que aún, hace poco me dijo una compañera, ¿aún hablas de estos mitos en las charlas? Digo, pues sí, porque nos seguimos encontrando estos pensamientos. Entonces, hasta que no nos dejemos de encontrar esta forma de pensar en la población y en concreto en el profesorado, no podemos dejar de hablar de los mitos, ¿no? Se piensa muchas veces que hay alumnos que tienen una inteligencia superior, que con esta idea errónea que vamos a pensar que pueden tener un mejor rendimiento si quisieran, pensamos que su lenguaje es siempre inapropiado y entonces vamos a pensar que sus conversaciones siempre van a resultar excéntricas. Si pensamos que su lenguaje siempre es correcto, vamos a pensar que no necesitan especialistas de lenguaje. Si pensamos que todos tienen un pensamiento muy visual, vamos a pensar que siempre necesitan etc, ¿no? O que todos tienen buena memoria, vamos a pensar que tienen mejores capacidades, que no hacen más porque no quieren. Esto es un gran pensamiento dentro. ¿Por qué cuento todo esto que tiene que ver con lo académico? Porque si pensamos que son personas, que estos son mitos, esto no es así, no todas las personas con autismo tienen este perfil. Si pensamos que ellos tienen más capacidades de las que tienen, vamos a pensar que ellos tienen capacidad de venir a pedirnos ayuda, de decirnos cuando se encuentran mal, de identificar problemas cuando hay otros niños acosando, de darse cuenta de las bromas, y esto no sucede así, con lo cual dejamos que no intervenimos, ¿no? Esperamos que ellos lo resuelvan y no lo suelen resolver. Otra cosa otro mito respecto, que luego también lo comentaremos, respecto al bullying, es que muchas veces, como hay personas con autismo que no son conscientes, pensamos que eso no es bullying, ¿no? Y aunque la persona con autismo no sea consciente de que está siendo agredido por sus compañeros, sigue siendo acoso y no se puede permitir. ¿Qué es el acoso? El acoso, bueno, afecta de forma negativa al alumnado con autismo. El PowerPoint, por supuesto, que luego no sé si yo os lo comparto, luego si luego lo queréis pasar para los oyentes me refiero, que se puede compartir, si la gente quiere material, bibliografía. Yo he sacado muchísima información del Centro Estatal de Autismo y de la página de la Confederación de Autismo España. Hay muchísimas guías y muchísimos programas ya para trabajar el bullying. Y hay materiales específicos para el bullying con personas con autismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que va a repercutir en nuestra calidad de vida y va a acentuar los problemas de aprendizaje y va a suponer una barrera adicional para otras oportunidades, ¿no? Y para ir mejorando en inteligencia emocional o para poder participar y formar parte de la comunidad. Cifras reales. Esto es de un estudio que se hizo en el 2021. Respecto a la población con autismo, el 34% de las personas con autismo no identifica las situaciones de acoso, de ahí que el acoso sea el mismo, aunque no lo hayan identificado ellos. El 12% sufre al menos una situación de acoso escolar, el 71% sufre exclusión social, el 7% ha sufrido más de una situación de acoso, el 13% sufre acoso verbal, el 10% físico y el 6% ciberbullying. Yo creo que estas cifras, cuando las leí, me parecieron altas, pero mi experiencia personal, creo que yo trabajo con la población directamente TEA, entonces tengo un sesgo y no soy estadística, pero yo creo que estas cifras son más altas, porque nosotros con la población con la que trabajamos, la mayoría tiene experiencias. Es que yo no hablaría de un porcentaje cuando hable del el ciberbullying. Lo estamos viviendo muchísimo en los adolescentes, el 6% me parecía hasta bajo.
El 34%, por ejemplo, que no identifica las situaciones de acoso, creo que también es mayor, ¿vale? Y el 71% ya es un porcentaje muy alto, ¿no?, de personas que sufren exclusión social. Así que imaginaros en qué situación estamos. En general, el alumnado con necesidades educativas especiales, por tener capacidades diferentes y por tener cualquier alteración del desarrollo o discapacidad, obviamente sufren, ¿no?, porque son los diferentes y sufren son más riesgos de ser víctima. En el caso de las personas con autismo, además, hay un riesgo muy alto de marginación social y una alta vulnerabilidad, porque ellos no identifican. Esta falta de darse cuenta de las situaciones sociales hace que provoque mucho más que sean el objetivo de la diana, ¿no? Bueno, en la definición de acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, social y o virtual producido entre escolares de un mismo centro, de una forma reiterada a lo largo del tiempo, tanto en el aula o en otros espacios del colegio o a través de las redes sociales. Ni qué decir de la serie de Adolescente. No sé si no la conocéis, la recomiendo. Es muy dura, pero es la realidad también de lo que estamos ahora viviendo, ¿no?, en la etapa actual de nuestros jóvenes. Bueno, conceptos clave que hay que tener cuando hablamos de acoso escolar. La reiteración. Cuando el maltrato ocurre 3 o más veces, ya se considera acoso escolar, ¿vale? No hace falta que sea algo demasiado sostenido para que se considere acoso escolar. No es un suceso puntual ni casual. Tiene que haber siempre un desequilibrio de poder. Una de las personas asume el rol de acosador y la otra de victimario. Y tiene que haber intencionalidad en el proceso, ¿vale? La persona ahí, aunque no sea realmente consciente de las consecuencias, pero hay intencionalidad de ese hecho que está haciendo y de provocar algo en el otro. Bueno, es un proceso sumatorio. El acoso escolar siempre va a más, nunca va a menos. Muchas veces también se dice, bueno, ya que se gestionen ellos solos, ya desaparecerá, ya lo dejarán de hacer. O cuando le decimos a los chicos, no les hagas caso, que ya pararán. El acoso escolar nunca va hacia atrás, siempre va incrementando. Y el vaso se va llenando, ¿no? O sea, la persona acosada cada vez puede estar peor y en una situación mucho más vulnerable. Bueno, puntos de inflexión es la somatización, ¿vale? Cuando la víctima anticipa que algo va a ocurrir, son como las fases, ¿no? Cuando están en estado de alerta, en estado de ansiedad, y el segundo es ya la rendición, cuando la víctima siente que ya no hay salida, siente que ya nadie le va a ayudar y ahí es donde siente que se merece el maltrato y se deja hacer, ¿no? Acepta esto y empieza a suceder de una forma normal ya sin poder ver esas. Por eso es muy importante la prevención o estar alerta en las primeras fases del acoso, porque al principio hay las personas o los jóvenes, niños, la edad que sea, podemos ver que está sucediendo al principio porque sí que puede haber más síntomas de somatización, de estrés, de ansiedad, pero una vez que pasa la rendición es mucho más complicado porque esa persona se deja, asume que su vida tiene que ser así y empieza a llamar menos la atención para que su contexto pueda dar la voz de alarma. Esto hablamos de la población general, ¿no? ¿Qué señales de alerta más comunes hay en la fase de somatización? Pues cambios en el comportamiento habitual, por ejemplo, en las personas con discapacidad intelectual. Obviamente muchas veces ellos no comunican y nos dicen lo que nos pasa, pero los cambios de conducta, los cambios de comportamiento en esas personas es lo que nos van a indicar que algo está pasando. Tenemos que estar muy alerta a los cambios de conducta cuando hay discapacidad intelectual. Por ejemplo, que un niño o una niña de repente va siempre al colegio y de repente ya no quiera ir. No podemos pensar, ¡ay, está vago, ya no quiere! Siempre tenemos que buscar qué está pasando, porque los cambios de conducta son lo que nos va a indicar que puede estar sucediendo algo diferente. No siempre va a ser una situación de acoso, pero tenemos que vigilar los cambios de comportamiento. Que haya temor a ir al colegio, dolores de tripa o de cabeza, insomnio, pesadillas, explosiones de ira sin sentido, disminución del rendimiento escolar. Señales de alerta, esto es en la fase de somatización, ¿vale? En la primera fase que os decía. En la rendición puede haber ansiedad, tristeza, estrés postraumático, autolesiones o ideaciones suicidas. ¿Qué ocurre? Estas son señales de alerta en población neurotípica. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando del acoso en personas con TEA?
que esto no nos sirve. Y esto hace mucho más complejo el proceso de intervención, detección y prevención. ¿Por qué no nos sirve? Porque las personas con autismo no procesan la información de su entorno ni resuelven de forma comportamental igual que las personas neurotípicas. Entonces no va a haber una persona ansiosa o no van a aparecer estas situaciones de la misma manera ni en el mismo momento. Muchas veces aparecen de forma disociada. A veces aparecen explosiones de ira muy lejanas al hecho. Entonces nos cuesta mucho asociar porque ellos pueden procesar lo que ha pasado hace 15 días, lo pueden estar procesando de una manera más lenta o en otro momento. Entonces, claro, al ser disociado, es un ejemplo, ¿no? Es mucho más difícil de identificar que le ha podido pasar algo esa mañana en el colegio. Pues si hoy no ha pasado nada, entonces ¿por qué explotas hoy, no? O, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, muchas veces son personas que sus expresiones les cuesta mucho más compartirlas y expresarlas con los compañeros o con la familia, no porque no las tengan, sino porque su forma de vivirlas o de compartirlas no tiene ese fin social de compartir o de buscar empatía en el otro. A veces no comparten esas emociones porque no sienten que la otra persona puede hacer algo por ellos. Entonces, todas estas expresiones que podemos observar en población sin TEA no van a aparecer en la población con TEA, con lo cual tenemos que ser mucho más expertos en esa persona en concreto, cuál es su comportamiento, qué ha pasado, que tengan contextos para poder contar, que les creamos, porque bueno, luego hablaremos, ¿no?, de algún ejemplo con Miriam, que muchas veces que tenemos que estar, además, me han hecho esto y además tengo que demostrarlo como si estuviera en un juicio, que es verdad que me creáis, porque a veces son cosas que parecen de locos. ¿Cómo te van a haber hecho? Anda, ¿cómo te van a haber hecho eso? Pero eso no me lo puedo creer. Esto pasa mucho, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, si me permites intervenir un segundo, Hace poco estuvimos en el Centro de Formación de Profesorado, se llama, ¿verdad? Sí. Sí. Pues una de las profes que estuvo allí comenté que en la primera semana que estuve en secundaria me rajaron la mochila de esquina a esquina y que me preguntaron si sabía al 100% quién había sido y como tenía sospechas, pero no sabía exactamente quién había sido, pues dije que no. Y me pareció bastante curioso que, de hecho, esta profesora que había hecho la pregunta, pues también me preguntó, me dijo, pero ¿cómo podías saber si era la persona que sospechas o no? Es decir, que hasta cierto punto está ese primero dudar de la persona que expresa el hecho, simplemente porque no solemos decir las cosas en alto y ya está. Entonces sí que es algo relatable, la verdad. Sí, además, Miriam, ese día contabas que claro, a Miriam le dijeron, tienes que decirnos quién ha sido si estás 100% segura. Entonces Miriam, de forma literal, si no estaba 100% segura, no iba a decir ese nombre, ¿no? Entonces es verdad que en esta otra charla hubo una profe que la seguía poniendo en duda y yo digo, ¿pero por qué ponéis en duda? ¿Por qué no os creéis que Miriam es literal y al 100% no estaba, con lo cual no dijo el nombre, ¿no? Entonces es como situaciones un poco de ciencia ficción lo que a veces viven y aún así contándolo en una ponencia como la de hoy, no se la juzgaba, pero era como, ¿seguro que...? Sí, porque... ¿Estás segura que no lo sabías? Y ella, sí, yo sabía un nombre, pero no... Sí. A lo mejor ellos necesitan, en concreto Miriam, que se la hubiera dicho, venga, ¿tienes sospechas de alguien aunque no estés al 100% segura? Esa es la frase que a lo mejor hubiera necesitado para que ella dijera el nombre, ¿no? Entonces, el acceder en esas conversaciones son muy laboriosas y como trabajamos con estos prejuicios que he comentado al principio, nos cuesta mucho, bueno, porque tenemos que saber cuál es el funcionamiento autista, ¿no?, que lo explicó muy bien Arturo en la anterior sesión. Tenemos que saber cómo procesan la información y si es al 100%, es al 100%, no vale, lo otro no vale. Y esto nos va a limitar mucho a descubrir cómo piensan, cómo sienten, si no les creemos desde el principio. Ahora sí, eso sí, esa profe súper maja, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así que continuemos, si te parece bien. Sí. Bueno, ¿qué tipos de...? Muchas veces yo hoy he hecho una síntesis y un resumen de las situaciones de acoso, ¿no?, o de vulnerabilidad que pueden sentir las personas en el contexto educativo. Para hacer un máster sobre esto, supongo. Pero bueno,
muchas veces pensamos que, bueno, que el acoso escolar es que pegan a un niño, que le arrinconan, que le quitan el material, que cosas más visibles, más físicas. Y hay muchas otras situaciones que se consideran acoso y son del mismo nivel o gravedad, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto una lluvia de ideas, ¿no? Amenazas, desprecios, gritos, abuso sexual, humillaciones, falta de atención, cuando ignoramos a alguien y no lo incluimos en el grupo, también es una forma de acoso, culpabilizarle de las situaciones, que le queramos controlar y un largo etc. Todas estas situaciones que pasan a diario, porque pasan a diario y se escapan de nuestros ojos en las aulas y a veces no podemos controlarlo todo, podemos categorizarlo y no por ello perdería importancia. Por ejemplo, he cogido el ejemplo de un desprecio, ¿vale? Un desprecio puede haber, lo podríamos colocar de 4 maneras, ¿no? Puede ser un desprecio visible delante de todos y explícito, entonces lo podemos colocar arriba en la gráfica. Puede ser un desprecio invisible, porque yo le puedo hacer un gesto a ese compañero sin que me vean los demás, pero le estoy haciendo daño si le giro la cara cuando me habla, si no le contesto, si no me quiero sentar a su lado. Puede ser un desprecio invisible, pero sigue siendo un tipo de acoso, ¿no? O más sutil, ¿no? Que también puede ser, pues, no tan explícito o no tan... Claro, estas sutilezas son las que ellos no suelen entender. Los que son explícitos y visibles, las personas con TEA también lo saben identificar y si no, alguien se lo dice. Pero las personas que suelen acosar en según qué formato lo hacen de una forma muy invisible y muy sutil. Y estos son los más... La parte de abajo de la gráfica son los más delicados para la población TEA, ¿no? Porque son los que ellos tampoco identifican. Si el profesor no lo identifica, los compañeros tampoco y la persona con TEA tampoco, pues esto se puede estar reproduciendo en el tiempo durante muchos años, suponiendo llenar un vaso que se desborde en algún momento, porque al final se sienten mal porque algo está pasando, no sabemos qué es, me rindo, me excluyo yo del grupo porque sé que no voy a encajar y empiezo a pensar que ya no tengo oportunidades. Hace poco un chico... se me ponía la piel de gallina, ¿no? Porque él hablaba de un punto de inflexión en su vida, un antes y un después de una situación de acoso que vivió durante un curso escolar. Los compañeros, ellos se aprovechaban de este chico de que él no solía entender las bromas y era muy literal. Entonces a él siempre le decían, y esto os hablo de un chico de 15 años, no son pequeños, ¿no? Venga, pues dile esto a fulanita, haz esto con no sé qué. Él lo iba haciendo por encajar y de repente... Él se dio cuenta en un hecho ya muy visible y muy explícito que le hicieron en la clase. Ese día cayó en picado su autoestima porque fue donde fue consciente de lo que había estado pasando, que habían sido un engaño tras otro. Y cuando él lo cuenta, dice, es que yo a partir de aquí ya no quiero vivir porque he sido engañado toda mi vida, ¿no? Porque era todo de una manera tan sutil que no era capaz de verlo. Claro, ahí van a ir, las personas acosadoras van a ir al punto débil, ¿no? Sí, vamos a ver un poquito las creencias erróneas. Este material está sacado, por si alguien lo quiere utilizar, de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, pero me ha parecido tan claro y tan visual que lo voy a compartir hoy con vosotros, pero la fuente por si alguien quiere utilizarlo en alguna ocasión. Lo que he comentado al principio, ¿no? Son cosas de niños, no pasa nada, los niños se divierten. Yo que soy mamá y voy a los parques muchas veces cuando los niños se pelean y se aprovechan, bueno, están ahí con sus conflictos, muchas veces las mamás dicen, déjales, no intervengas, que lo resuelvan. Claro, no siempre podemos dejar hacer eso, ni en el patio ni en el parque, porque los niños no tienen habilidades para gestionar esos problemas. Entonces, de lejos vemos una disputa, pero siempre hay una persona ejerciendo ese poder sobre el otro, ¿no? Que puede ser peligroso. Tenemos que saber lo que están discutiendo. Tenemos que intervenir si hace falta, ¿vale? Porque a veces la víctima siempre es la misma y no es divertido, no son cosas de niños. Es parte de su crecimiento. Los niños pequeños no acosan. Pues mirar, dicen que el acoso escolar es mayor en los 7, 8 y 9 años y no hay que confundir la intencionalidad con la conciencia de daño, que es lo que os comentaba antes. Un acosador siempre tiene intencionalidad de hacerlo. Otra cosa es que, como es pequeño, no tiene conciencia de lo que puede provocar en el otro, pero sí es acoso, porque el acoso hemos dicho que se considera cuando hay intencionalidad. Entonces, un niño de 6 años puede acosar a otro y puede ser nuestro hijo o nuestro alumnado que pensamos que no es, también puede hacerlo. Es importante tener este dato con los niños pequeños, que esto no solo sucede en el instituto o en secundaria.
solo le pasa a los tímidos e introvertidos. Cualquier niña o niño adolescente puede sufrir, ¿no? También este es un mito, que suele pasar a los chicos más introvertidos o más tímidos, y no. No hay un perfil claro de persona acosadora o de víctima, ¿vale? No hay que hacer caso al acoso, termina desapareciendo por sí solo. Bueno, pues ya lo hemos visto antes. El acoso nunca desaparece, sino que va a incrementarse. Porque cuando esa persona siente que puede tener algún beneficio, el acosador a veces pues es más popular, o muchas veces cuando hacemos intervenciones en algunos centros, al final la persona acosadora tiene muchas carencias también emocionales, y esto es estar recibiendo otras recompensas. Mientras haya una persona que esté recibiendo algún tipo de beneficio, aunque no sea sano, esto se va a ir incrementando. Así que nunca desaparece por sí solo. Y aunque haya desaparecido, hay que atender a la persona, porque puede haber secuelas o se puede repetir. Que si no hay agresiones físicas, no es acoso. Esto también es muy habitual, ¿no? Que pensemos que como no le han agredido físicamente, bueno, pues es menos importante. Ya hemos visto en la gráfica que todos los tipos de acoso son exactamente igual de graves, ya sea sutil, explícito, en la intimidad o en público. La secuela en la víctima puede ser la misma, así que hay que darle el mismo valor. A ignorar en el patio lo que decía el niño del testimonio del vídeo, ¿no? Que él se sentía muy solo, nadie le hacía caso, o cuando pasaba nadie miraba. Cuando los profesores no les hacen caso, también es un tipo de acoso, ¿no? Porque si me ignoran mis compañeros y me ignoran mis profesores, también puede ser un tipo de acoso o de maltrato. Si no pasa muchas veces no es acoso, lo que hemos visto antes, si no es reiterado. Con que sea 2 o 3 veces ya se considera acoso, no hace falta que sea algo sostenido en el tiempo durante muchos meses. El acoso escolar ha existido siempre, ¿no? Esto ocurre con muchos temas, pero eso siempre ha sido así, pues a mí me pasó y no me pasa nada, pues hemos salido bien, pues todos nos metíamos con todos, pues no, pues aunque haya existido siempre, voy a decir el argumento muy clásico, ¿no? Pero otras enfermedades también han existido siempre, y ahora que hay cura nos apetece utilizarla, ¿no? Pues en el acoso escolar, claro que ha existido siempre, pero ahora que sabemos más, sabemos identificar mejor a nuestro alumnado, tenemos más herramientas, tenemos más formación, sabemos el perfil de las personas con autismo, que nos lo han contado ellos, tenemos mucha más información y con validez científica toda ella, vamos a utilizarla, ¿no? Para mejorar también nuestros recursos. El colegio ha hecho lo que debía, ha abierto el protocolo. Esto nos ocurre muchas veces, ¿no? Que a veces hay falta de recursos o de información, y yo creo que muchas veces los centros educativos hacen más de lo que parece, pero de cara afuera a veces simplemente se ve que ha abierto el protocolo que tengan que aplicar y ya está, no hay nada más. Se abre un expediente y no se da más información a las familias. Yo creo que creo que en esto estaríamos todos de acuerdo en que los centros deben de mejorar esto de los protocolos, que se abre y ya está. Y luego nunca se cierra, no han encontrado al culpable, no se actúa con la víctima. Creo que la prevención y la intervención en el acoso escolar debería ir mucho más allá de un mero proceso burocrático del centro. Y con consecuencias mucho más visibles y consecuencias mucho más, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero más graves para para las personas acosadoras. Creo que muchísimas situaciones de acoso, si sucedieran en un contexto de adultos y en un contexto laboral, nadie los permitiría. Si, por ejemplo, Simón y yo somos compañeros de trabajo y hay una situación de acoso, que yo le acoso a él, estoy segura que pues la empresa no permitiría que estuviéramos juntos para protegerte, porque yo te he generado mucho daño. Pero, sin embargo, como son niños, que se aguanten y estén en la misma clase de su acosador toda su vida, ¿no? Entonces, creo que minimizamos por ser niños o adolescentes o personas, minimizamos el acoso. Al final estamos dando menos importancia y hay que darle... Las consecuencias que debe haber ante estas situaciones deben de ser mucho mayores. Mi hijo no acosa, eso es imposible. Bueno, aquí siempre tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar con todas las familias de los centros, ¿no? Con las familias de chicos con discapacidad, con chicos que no tienen discapacidad, con todas las familias. Al final somos parte de la sociedad. Hace poquito estuve en una formación sobre prevención del acoso en personas con discapacidad, en una formación en Madrid, con otra compañera, y yo tengo niñas y ella tiene niños, ¿no? Entonces yo en esta formación hice el comentario de
Bueno, además ese día era la jornada sobre el abuso sexual, entonces yo salía de allí pues tocada, ¿no? Y le decía yo a mi amiga, a mi compañera, digo, que lo que voy a sufrir teniendo niñas, ¿no? Qué difícil es educarlas para todo esto, tener todo en cuenta. Y me dijo ella, más difícil lo tengo yo, que yo tengo que intentar que mis hijos nunca sean los abusadores de las tuyas. Y me pareció, bueno, aquí hay un sesgo sexista, ¿vale? Pero en aquella jornada venía a cuento, bien contextualizada el comentario. Y claro, lo que ella dijo es que la hizo muy consciente de que ella tiene que educar a sus hijos, en este caso, también para que no sean las personas que acosen. Entonces, creo que tenemos que llegar a eso, profesores, padres y todos, ¿no? Que nunca, nuestro hijo nunca ha podido ser. Y a veces es sin esa conciencia del daño que decíamos antes, ¿no? Que tu hijo pueda ser acosador no le hace peor, pero sí no le hace peor persona, porque puede no ser consciente, eso hay que modificarlo y educarlo, pero sí que le hace posible acosador. ¿Cómo no me he dado cuenta de que mi hijo sufre acoso? Pues porque es muy difícil. Hay muchas situaciones en las que las familias se sienten muy culpables de no haberlo visto antes. Pero, como os decía, es difícil por toda esa parte de somatización, de rendición, y dentro de la población TEA sufren muchísimo los papás con los que nosotros trabajamos cuando se dan cuenta de que algo ha estado pasando durante un tiempo y no han podido pararlo antes. Pues si es difícil para las personas que estaban delante, ¿cómo no lo van a ser para ellos, ¿no? Sienten mucha culpa, pero hay muchas formas de prevenirlo, ¿no? Trabajando en equipo con el colegio, con el instituto, hablando diariamente. Si percibimos cambios reiterados en los niños, tenemos que pensar qué puede estar sucediendo y tenemos que tener la mentalidad en la cabeza de que esto puede suceder. Muchas veces no nos damos cuenta de una situación de abuso o de acoso porque duele muchísimo que esto suceda, que suceda en tu casa, que suceda en tu aula, que te suceda a ti, que te suceda a un familiar. Es tan doloroso pensar que eso ha sucedido que cuando notamos un cambio de comportamiento en un niño tendemos a dulcificarlo y a pensar que es por otra cosa, ¿no? A lo mejor, un ejemplo, ¿no? Noto que mi hijo pues de repente ya no quiere ir al colegio como antes. Bueno, pues estará cansado. A veces es más fácil pensar que está cansado, que estamos en final de etapa, que ya llega el verano, que hace calor, porque mis emociones se permiten pensar eso, pero no me permito abrir la ventana de, ojo, igual le están haciendo daño. Entonces tenemos que, aunque sea doloroso, tenemos que pensar que puede pasar, que nuestros hijos pueden ser los que acosan y los que son acosadores, o sea, y los que son víctimas, para poder descubrirlo, para notar esos cambios y ser muy sensibles a todas las situaciones, ¿no? Si pensamos que puede pasar, lo vamos a poder ver. Yo, de hecho, aquí creo que también puedo poner un ejemplo real bastante, no voy a decir bastante reciente porque realmente estaba en bachillerato, pero sí bastante notorio, porque en esa época, en segundo de bachillerato, si no recuerdo mal, mis compañeros, entre sus bromas tan agradables, por favor no lo toméis en serio, esto es sarcasmo, pusieron una fila de mesas, de las que sobraban porque no las estábamos utilizando de forma regular, y las pusieron de cara a una de las ventanas, con un cartel hecho con un papel de cuaderno en el que ponía pasarela del suicidio. Pues un día que yo ya estaba saturada, ¿no? Lo siguiente, pues estuve a punto de tirarme por la ventana. Esto como contexto para ver que la orientadora, naturalmente, quiso hablar con mi madre y la primera vez que habló con ella me dijo, pues parece que no ha reaccionado. ¿A ti te ha dicho algo? Yo no he hecho ningún tipo de alusión a que hayan hablado con ella ni nada de eso. Y después ya cuando volvió a repetírselo, pues ya sí que cuando llegué a casa es verdad que reaccionó bastante mal porque imagino que el impacto efectivamente es muy fuerte. Lo fue para mí, pues imagínate para ella. Así que efectivamente muchas veces creemos que no es así porque ¿cómo va a ser así? ¿Cómo puede ser una situación tan mala? No se la está inventando, no está exagerando. Pues creo que
esa puede ser una situación que puede pasar en cualquier caso. Efectivamente. En el caso del abuso sexual, casi siempre, en la mayoría de ocasiones sucede en un contexto intrafamiliar. Entonces esto es tremendo, porque muchas veces tarda muchos años en saberse o verse o descubrirse o destaparse esa situación precisamente por esto, porque las personas de la familia, si alguna vez han visto alguna situación extraña o rara, no te puedes permitir pensar que eso está pasando, ¿no? Que tu hermano, que el tío, que está haciendo algo tan horrible. Y cuando te das cuenta de que esto puede suceder, pues el shock es muy grande. No hay nada que hacer, los niños tienen responsabilidad penal, pues bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Esto pasa muchas veces, ¿no? Familias que dicen, pues ha pasado toda esta situación, pero al final los chicos pues no ha tenido ninguna repercusión, y claro, sí que se puede hacer, ¿no? Las medidas educativas realmente existen, se pueden hacer cumplir, y nosotros estamos viendo cómo en muchos centros se está haciendo fenomenal, se está trabajando para que esto suceda y para que sí haya una responsabilidad, aunque no sea penal en ese momento, ¿no? Y lo que decíamos antes, la comparativa con el contexto laboral, consecuencias tienen que tener, y a esas personas hay que frenarlas, porque además van a ser adultos y tenemos que educarles igualmente, ¿no? Que muchas veces es bueno, pues no voy a decir nada en el colegio, no me voy a quejar, si total nadie va a hacer nada, no va a pasar nada, y la actitud que toman muchas familias de pues soy yo el que me voy, ¿no? Al final, bueno, es una decisión personal, lícita en cualquier caso, pero si nos enfrentamos a esto, también paralizamos que esas personas lo hagan con otros compañeros. Bueno, el cambio de colegio es la mejor solución a los acosadores, hay que expulsarlos. Pues bueno, al final cambiar lo que estábamos diciendo, es la solución fácil, pero no es lo que debería, ¿no? Y esa persona además se lleva su mochila, como bien sale en el dibujo, con lo que ha sucedido, y se sienten mal, que son ellos los que no encajan y se han tenido que ir. Bueno, esto es evidente y obvio que no debería ser así. Bueno, ¿por qué las personas con TEA son más vulnerables? Pues es un poquito lo que venimos diciendo a lo largo de la charla, porque no perciben el acoso como tal. Es muy habitual, esto es los testimonios que más nos encontramos, muy común. Y yo hablaría de que tengo testimonios, pues prácticamente voy a decir el 99% de chicos y adolescentes que hemos podido verbalizar y hablar, ¿no? También es verdad que las personas con autismo nos estamos centrando en perfiles con autismo de nivel 1 que pueden expresarnos y decirnos lo que está sucediendo. Incluso cuando te lo están contando, siguen sin ser conscientes muchas veces. Es el adulto el que escucha testimonios y ¿por qué has hecho esto en clase? Ah, porque me lo han dicho. ¿Y por qué lo haces? Porque se ríen después y yo quiero que se rían. Y hay que trabajar, ¿no? Pues no se están riendo contigo, se están riendo de ti. Bueno, hay que hacer un trabajo muy grande en las habilidades sociales, en el tema emocional. Hay muchas dificultades sociales en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Lo explícito, lo que digo de forma literal, lo pillo, pero luego nuestra cultura especialmente está cargadísima de gestos, de miradas, de frases hechas, de metáforas. Todo esto lo utilizamos muchas veces en forma de acoso. Ahora Miriam nos contará un ejemplo, ¿no? Miriam nos va a ir poniendo ahora ejemplos de situaciones que ha vivido ella de acoso reales por cada una de las circunstancias que vamos a contar, ¿vale? Del procesamiento autista. Hay una dificultad de planificación y para pedir ayuda. Muchas veces no piden ayuda porque no saben para qué sirve pedir ayuda. Y esto nos parece muy obvio, que nos parece ridículo. Bueno, hombre, ¿cómo no va a saber que me lo puede decir, que yo le ayudo? Pues no lo saben, porque a veces nos han pedido ayuda para otras cosas, no ha funcionado y entonces piensan que para esto tampoco, o no saben distinguir a qué profesor decírselo, o no saben que vosotros les vais a escuchar y lo vais a hacer, porque precisamente ese es el autismo. El no saber la reacción de la otra persona por sus dificultades mentalistas. Aunque sea un crack en matemáticas, ¿no? Es compatible no tener ni idea de para qué sirve pedir ayuda a un compañero o a un profesor con ser el mejor de su clase en matemáticas. Resulta que es compatible en estos casos. De hecho, por eso nos hace tan difícil actuar. Hay falta de círculos de apoyo y de confianza para hablar. Cuando no hay autismo, suelen ser personas que están más integradas en la clase y a veces hay un compañero que da la voz de alarma,
¿no? O se lo dice muchas veces, o lo dice pues es que se lo dicen a la mamá, oye, que a fulanito le ha pegado menganito, o siempre hay como un observador, la figura del observador, o un amiguito o compañero que avisa qué está pasando, pero las personas con TEA están tan fuera del grupo que ni siquiera tienen ese círculo de apoyo en clase o en el colegio, porque ellos mismos son los que a veces también se retiran. Necesidad de literalidad en las normas o protocolos explícitos, como decíamos antes, ante conflictos, ¿no? Como el ejemplo que ponía Miriam, es que me dijeron que solo lo podía decir, entonces al 100%, pues esa necesidad de ser tan explícitos en las normas y un largo etc., ¿no? Que podríamos ir hablando. Pero bueno, Miriam, cuéntanos un ejemplo de situaciones que tú has tenido por esta dificultad en la comunicación no verbal. Pues para dejar un poquito el sabor más dulce, porque sí que es verdad que es una situación un poco, vamos a decir, un poco triste, a veces incluso molesta, voy a poner un ejemplo de todo lo contrario, que pensaba que estaba siendo acosada, pero en realidad no era de esa forma. Y era en primero de bachillerato que tenía un compañero de clase que siempre hablaba de forma muy jocosa y había una expresión que le gustaba mucho utilizar que era pinche noob. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo decía así como muy a la ligera, tal, y yo pensaba que se estaba metiendo conmigo. Y a lo mejor tardé pues que me lo llevase diciendo todo el curso y hasta el tercer trimestre o una cosa así que le dije, esto creo que es ofensivo, no me dijo, no estoy haciendo suficientemente el hincapié de que es broma, porque de hecho es algo que me digo a mí mismo y que me gusta que me lo digan cuando he hecho algo mal y tal. Entonces, no identificaba del todo por qué me estaba molestando y qué me estaba molestando para que después resultase que era todo lo contrario. Y de hecho acabamos con una situación de buen compañerismo en el que yo fallaba una pregunta, pinche noob, fallaba él una pregunta, yo se lo decía de vuelta. Claro, entonces en este caso necesitaste una explicación explícita de ese juego social que él tenía y esa broma que él hacía. Claro, aunque sí que es verdad que con lo de es que no me dijeron que estaba mal, sí que lo he vivido, pero fuera, digamos, de lo que serían las clases, en temas de acoso sexual, perdón. Porque yo no sabía que si yo no quería mantener relaciones sexuales, tenía que decir que no. Entonces yo me montaba una historia en mi cabeza de a mí me da igual aunque preferiría que no. Y él tiene muchas, muchas ganas. Así que si me dice que quiere, tendré que hacerlo. Y así acababa en muchas situaciones bastante sobrecargada. Y claro, llegaba a casa, mi madre, ¿qué tal el día? Y yo, me voy. Y cerraba la habitación. Esto es muy habitual en mujeres con autismo, en relaciones personales también, sí. ¿Cómo se percibe la información en el autismo? Bueno, yo no me voy a detener en las diferentes teorías, pero vamos a ir viendo ejemplos de cada una de ellas, que esto ya lo habéis podido ver en otras sesiones o lo podéis encontrar, informaros, pero vamos a ir viendo la teoría de la mente. ¿Qué pasa? Que tenemos dificultades para ponernos en lugar del otro, para desarrollar ese juego espontáneo, imprevisibilidad para la conducta y para las intenciones ajenas, que es el ejemplo que ponía, ¿no? Que no entendía la conducta del compañero, dificultades para la comprensión de las señas sociales, ingenuidad, dificultades de empatía y hacemos comentarios inadecuados. Estas son algunas de las cosas que pasan por esas dificultades en teoría de la mente, que no es más que saber ponerse en la cabeza del otro, qué estará pensando la otra persona en ese momento, que aunque nos parezca muy obvio cuando en un desarrollo neurotípico lo vas aprendiendo de forma implícita, sin un mayor esfuerzo, en el caso de las personas con autismo esto se tiene que hacer mucho más explícito, porque no significa que no tengan sentimientos ni que no quieran que el otro esté bien, sino que no saben lo que está pensando si nosotros no somos muy coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Es un poco esto. Entonces, Miriam, respecto a situaciones en las que la teoría de la mente haya sido la causa
del acoso? Pues de hecho en este punto se mezcla con un montón más, porque quien sea un poco observador y después lo mire detenidamente va a ver que realmente casi todos los ejemplos podrían ser perfectos ejemplos para todos los puntos, pero sobre todo va a ser un poco para remarcar el punto de los comentarios inadecuados, porque cuando estaba en primaria empecé a recibir acoso más o menos a partir de tercero de primaria. Los padres se están separando, es una cosa diferente, entonces, jajaja, es que tus padres no se quieren. Y la cosa es que, por suerte, sí que tenía, digamos, un par de amigas y había una compañera en particular que sí que se lo decía a los profesores. Oye, que le están diciendo no sé qué, que le han puesto la zancadilla, lo que sea. Y al final llegué yo y le dije que dejase de hacer eso, que estaba siendo una entrometida, y al fin y al cabo eso fue un comentario inadecuado, teniendo en cuenta que lo más terrible que podía yo decir era tonto, y solo cuando me enfadaba mucho con mi hermano, pues imaginaos qué clase de comentario era en ese contexto. Entonces, yo diría que sí que es un buen ejemplo en este caso, y además, digamos que pone en cierto punto en entredicho el último mito que ha comentado Rocío justo en esta diapositiva, digamos, porque ya no es que no estemos pensando en las emociones de la otra persona, sino que lo hacemos, pero lo hacemos mal. Porque yo lo hice pensando en que no se metiesen con ella, pero al final me metí yo con ella sin quererlo. Así que es complejo. Medir hasta dónde y hasta cuánto se dice también es muy complicado a veces, ¿no? Años después le pedí disculpas y ni siquiera se acordaba, así que ni tan mal. La coherencia central débil es la dificultad en darnos cuenta del todo, ¿no? De lo que está pasando en una situación de forma global, porque las personas con autismo en general suelen fijarse en los detalles, en las cosas concretas de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no integran todos los estímulos y se pierden muchas situaciones. En un aula de un colegio habitualmente está muy cargada de estímulos, y en vez de centrarnos en la situación global, esto es un aula donde hay un docente, una maestra dando una clase, a lo mejor esa persona con autismo está más centrada en pequeños detalles de la situación, en un póster, en la ventana, en el sonido del aire acondicionado, en los casos que tengan suerte de tenerlo, en un pequeño reflejo de sol, en la temperatura porque estoy al lado del radiador y tengo mucho calor y no soy capaz de decir que tengo mucho calor. Entonces, las personas con autismo a veces no están integrando la situación general y están centrándose en detalles. Esto les dificulta muchísimo la generalización de los aprendizajes y ven las situaciones de forma fragmentadas, y de ahí también estas malas interpretaciones de las situaciones en ambas direcciones vienen de aquí, ¿no? Esto que también que te pasaba, al final el procesamiento de las personas con autismo no se puede separar, la teoría de la mente está unida a la coherencia central débil, y muchas veces es la forma en la que percibe una situación que lo hace tan complejo. Entonces, situaciones, Miriam, que te puede haber pasado por este motivo. En ese sentido, creo que te puedo traer una situación tan actualizada que os vais a caer de la silla. Mientras estabas hablando no me he enterado de la mitad de lo que estabas diciendo porque el compañero estaba escribiendo con el teclado y te oímos. Lo pongo como ejemplo porque quiero decir, también estaba escuchando de forma activa pues de los giros que hago yo con la silla, pues el rozamiento o los leves cambios que ha hecho Simón al apoyarse mejor en la silla y demás, pues estaba prestando casi más atención a eso que lo que estaba diciendo Rocío como tal. Entonces, efectivamente ocurre. Esto es exactamente lo que ocurre en la coherencia central débil. En un cerebro neurotípico lo que podemos hacer es todos esos detalles que todos los hemos notado porque estábamos aquí, tu cerebro puede obviarlo para concentrarse en la tarea relevante que es el discurso de la persona, y sin embargo Miriam le capta tanto la atención el detalle que le puede costar. ¿Qué ocurre esto en la vida diaria?
¿Qué situaciones pueden pasar? Cosas bastante difíciles, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, me vais a perdonar que este ejemplo no sea directamente mío, sino que es de mi pareja. Es ya una persona adulta y totalmente funcional, pero le cuesta mucho atarse las zapatillas, porque cuando él era pequeño e iba a su grupo de scouts y demás, pues hicieron una serie de actividades de cabullería y le salían súper bien con la cuerda que estaban utilizando para las prácticas, pero después llegaba cualquier otra situación y supongo que se centraría tanto en las características específicas de la cuerda de práctica o lo que sea, que no tenía ni idea de cómo aplicar el nudo. Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo que representa esto. Llegar a la edad adulta y no saber atarse los cordones de las zapatillas porque no es la misma cuerda que utilizó con 7 años cuando aprendió a hacer esos nudos. Y generalizar esos aprendizajes en un área motriz como esta también les ocurre en situaciones de la vida diaria. Hemos aprendido a lo mejor a relacionarnos en un especialista médico, pero no con otro especialista médico, porque el hospital, la persona, las circunstancias, los horarios y el tema del que vamos a hablar es distinto y tenemos que volver a aprender cómo tengo que comportarme en esa situación, por ejemplo, ¿no? Sí, o en una de las anteriores veces que he tenido el placer de ir con ella a cualquier charla o lo que sea, sí que comentó el caso de un chiquitín que no conseguían cortarle las uñas si no estaba en el baño. ¿Qué ocurre? Que les tocó observar, requete observar y volver a requete observar, porque solo se dejaba con una compañera y con su madre, si no recuerdo mal, contaste. Y resulta que no era por la persona, sino que era porque es una tarea de aseo y las cosas de aseo se hacen en el baño. Efectivamente, sí. Hay muchos autores, además, ya que hablan de que el problema del autismo es un problema contextual, que es el contexto lo que les hace la dificultad de generalización y de aprendizajes, porque este era un caso, efectivamente, que no entendíamos. Bueno, siempre hay que estar observando, estudiando, analizando conductas para descubrir qué pasa. No hay que dar, en el autismo, el mejor consejo que os podéis llevar de esta tarde: no deis nada por hecho. Bueno, en autismo y en general en la vida. No demos nada por hecho porque muchas veces no es lo que pensamos lo que está sucediendo, pero en el autismo pasa constantemente. Y efectivamente, es el ejemplo que contaba Miriam. Era un niño pues, de 5 o 6 años que no entendíamos por qué. Nosotros pensábamos, es que solo le gusta cómo le cortan las uñas fulanita y su madre. ¿Y por qué con la otra no, con la otra no, con la otra no? Y hasta que dijimos, vamos a ver qué pasa. Y no eran las personas, ni la manera ni las tijeras, era el lugar, ¿no? Entonces, bueno, curioso, sí. Un ejemplo que he sacado de internet, pero que me encanta para que veáis un poco el ejemplo. Esto es lo que les pasa a las personas con autismo en su día a día. Aquí está, en esta viñeta está la teoría de la mente, la dificultad de todo lo social, lo no verbal, lo no explícito, la coherencia central débil. Entonces, bueno, esta persona con autismo ha actuado correctamente. Si tuviera, yo no sé si el peluquero tiene autismo, pero cuando vimos esta viñeta pensamos, este peluquero tiene autismo, ¿no? Desde un punto de vista literal ha actuado bien, ¿no? Pero el resultado que se encuentra de la sociedad es todo lo contrario. Una persona muy enfadada, pero faltaba una norma mucho más explícita. Y bueno, este es su día a día. Si funcionamos con esta información, recibimos muchos gestos de este tipo, que tampoco vamos a entender por qué ha pasado. De ahí que todo esto de las relaciones sociales y de los acosos se haga muy complejo si una situación normal no la identificamos. Es que no hay que comentar más, habla por sí sola la imagen. Voy a poneros un vídeo, un testimonio también, son 2 pequeños testimonios de la película de Mozart y la ballena, que cuentan 2 situaciones de acoso. Hola. Hola. Soy nueva. Y la verdad, no sé qué decir.
Muy bien, ayudadme. Venga, pregúntame algo. Las chocolatinas Baby Ruth se llaman así por la hija del presidente Grover Cleveland. Una vez trabajó de verdugo en Buffalo, Nueva York. No me distraigas con un montón de chorradas porque entonces me pierdo la hostia. Fue uno de los... Recuerdo que cuando era niña, un día que mis padres estaban viendo los Juegos Olímpicos por la tele, un atleta batió el récord de lanzamiento de disco. Todo el mundo se alegró mucho y yo pensé, ¿eso les impresiona? Yo también sé hacerlo. Y lo hice. Me vieron los niños de los vecinos y empezaron a decirme eso que sabían que yo tanto odiaba. Entonces empecé a ladrar como un perro, porque sé hacerlo. Los animales son diferentes porque no son crueles. Y no sé, ¿qué más queréis que os diga? Siempre es mejor empezar a contar algo más o menos por el principio. Yo me crié en una casa bonita. Tenía 2 años cuando mis padres se dieron cuenta de que yo no era el tipo de niño que ellos habrían querido. No era normal. Rápido, 5.589 por 2.972 dividido por 17. 1.305.853,411, etc. ¿Lo veis? Os lo dije. Cuando McDonald's dice que ha servido 13 millones, tampoco es para tanto. Solo 43 visitas por persona y año. Una cada 8,49 días. No podemos controlar a las personas. Ni predecirlas. Los números son diferentes, ya lo dicen, puedes contar con ellos. Los que tenemos Asperger queremos relacionarnos con los demás. Pero no sabemos cómo hacerlo, eso es todo. Cuando tenía... Bueno, justo es que en este fragmento de la película está muy bien porque ella narra una situación de acoso vivida en la infancia y él también, ¿no? Tiene muchos años esta película, pero tiene cosas muy interesantes si a alguien os apetece ver. Bueno, hay muchísima documentación ya, hay mucho cine sobre personas con autismo. En este caso, son situaciones que no son de película, que pasan todos los días y son situaciones muy reales. Y ambas tienen que ver con la teoría de la mente, ¿no? En este caso, la niña que quería agradar a sus padres y quería que la admiraran, como había visto, ¿no? Que alguien lanzando el disco había tenido tanto éxito, pues simplemente lo tomó de forma literal y lo hizo, y ya está. Y él, pues bueno, le veían como el bicho raro, ¿no? Que sabía manejar los números y lo utilizaban como mofa. Cuando hacemos intervenciones, bueno, los centros hacen intervenciones de sensibilización y de prevención, y a veces nosotros, la asociación, también vamos a hacer sensibilizaciones en los centros con los compañeros. Dan resultados buenísimos. Siempre que hemos hecho alguna sensibilización funciona muy bien. Explicar a los compañeros, pues por ejemplo, esta situación de los números, ¿no? Normalmente también hay muchas situaciones de acoso porque los compañeros no entienden a su compañero con autismo y necesitan que alguien les explique por qué es así, por qué hace esas cosas, por qué es diferente, por qué es raro, y hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre porque si no se lo ponemos nosotros, ya se lo van a poner ellos, y normalmente el nombre que elegimos no va a ser el bueno nunca, ni en positivo. Somos así, los seres humanos. Por un lado necesitamos clasificar y a todo llamarlo de alguna manera, no nos gustan las cosas que no tienen nombre, y por otro lado lo desconocido, lo que no conozco, le voy a poner un nombre malo. En este caso pues voy a pensar que es el bicho raro, a la niña la voy a llamar monstruo. Pues hay que ir al cole o hay que ir a la clase y decirles: vuestro compañero tiene autismo y piensa de esta manera, tiene estas capacidades muy buenas para esto y estas dificultades para esto otro. Es increíble cómo funcionan de bien estas sesiones con los compañeros. Hay que quitar miedo, las familias tienen que perder miedo a ponerle nombre, ya que la gente todavía, ya cada vez menos, pero todavía tenemos mucho reparo a esto de no, es que no quiero etiquetarle, pero si la etiqueta está, porque la persona se comporta de forma diferente. Entonces, muchas veces no quiero decir que tiene autismo para que no le pongan la etiqueta, y yo siempre les digo: bueno, pues no le pongamos autismo, pero ya le pondrán otros ellos, que puede ser el raro, el no sé qué, cualquier otro mote. Será mejor la correcta, y la correcta acompañada de una explicación, que los jóvenes y los niños lo entienden muy bien. A veces somos los adultos
los que tenemos prejuicios. Y a veces es cierto que no es bueno dar cierta información en según qué contextos, pero si esa información está cuidada, está mediada, está trabajada, suele dar muy buenos resultados, ¿no? Nosotros hemos hecho a veces a modo de prevención de acoso y a modo de intervención tras un acoso posterior, y ha habido adolescentes que tanto las personas con autismo nos han agradecido esa intervención porque su vida ha cambiado, como jóvenes sin autismo de ese aula que con lágrimas en los ojos nos ha dado las gracias y se ha sentido fatal porque no tenían conciencia de lo que estaba sucediendo. Entonces, esto también es muy importante, que le pongamos nombre a las situaciones. Miriam, ¿quieres comentar algo? La verdad es que en este caso sí que creo que has cubierto un poco todos los puntos y no se me ocurre ninguna situación así que comentar. Vale, no, pensaba que querías comentar algo, por eso no. te he dado paso, no te preocupes. Esta vez no. Vale. Aquí sí. Sí, bueno, y que no todo es cole, ¿no? Que el acoso también sucede fuera. Y que tenemos que vigilarlo igualmente y estar pendientes y colaborar con los entornos, aunque no sea dentro de nuestro distrito, ¿no? Porque aunque seamos maestros o profesores, bueno, es que ya se ha acabado el cole, bueno, la persona no se acaba cuando sale del cole, no se mueren a las 2 y vuelven a nacer a las 9, ¿no? Podemos coordinarnos con el resto de contextos y de espacios para saber qué está sucediendo o para entablar una intervención conjunta, porque el mismo acosador del cole a veces se lo tiene que ver en un parque o se lo tiene que encontrar en un cumpleaños o en otras situaciones, ¿no? Y el ciberbullying que está después del colegio o después del instituto. Y obviamente esto sucede en los entornos laborales también y en múltiples grupos sociales. Aquí, como hay mucha menos supervisión, como el contexto es mucho más desestructurado y mucho más imprevisible, suceden muchas más situaciones difíciles y complicadas para las personas con autismo. Pues mira, aquí de hecho me acabo de acordar de una que no me había apuntado y fue el primer año que estuve con vosotros en Autismo Ávila, que empecé con una compañera que, si no me equivoco, ahora está en Madrid o algo así en apoyo individual, y ella siempre iba sin gafas, llevaría lentillas o similar, pero no la había visto con gafas. Llega el momento de ir a la comida anual que se suele hacer con las familias y demás, y la vemos con gafas, y resulta que no era yo la única que cuando vino y me dijo, Miriam, ¿qué tal te va? ¿Has llegado bien? Tal, y le dije, ¿quién eres? Y resulta que me dijo, me lo habéis preguntado ya 3 o 4. Es decir, que eso efectivamente es algo que nos puede pasar fuera y no hay ningún problema. Después, por supuesto, en los entornos laborales también. Yo he estado trabajando 1 año y pico en McDonald's, sí, tenía ya el diagnóstico y sí, es bastante raro que una persona que no aguanta ese tipo de estímulos trabaje precisamente en un sitio de comida rápida, pero aprendí bastante, por ejemplo, que no absolutamente todo lo que te diga el jefe tienes que hacerlo, porque un día estaba limpiando en cocina y resulta que en la zona donde se ponen las salsas y demás, pues a veces se filtra un poquito. Y yo estaba limpiando eso y saqué como un bloque sólido de algo. Y dije, no sé si esto es salsa barbacoa o es ketchup. Y me dice la supervisora, pues pruébalo. Le digo, no me lo digas 2 veces porque eres mi supervisora y lo hago. Me dice, sí, tú hazlo, no hay ningún problema. Le pego un lametón y digo, es ketchup pasado. Y me dice, ¿pero por qué haces eso? Y yo, ¿me has dicho que lo haga? Te he dicho que si no me lo digas una segunda vez porque lo hago y eres mi supervisora y me lo voy a tomar como que efectivamente es una orden y tú me lo has vuelto a decir, así que yo lo he hecho. Y la verdad es que con eso sí que estuvieron un par de semanas riéndose de eso, los compañeros. Así que sí que pasa bastante en ambientes laborales, porque como esa historia tengo varias. Y con redes sociales igual, porque estaba en bachillerato y no sé ahora mismo cómo irán las redes sociales de los jovenzuelos, porque la verdad es que yo en ese sentido soy muy viejoven. Pero cuando yo estaba en bachillerato,
pues me tocó hacerme una cuenta de Instagram. Me empezó a seguir una chica de uno de los otros cursos de bachillerato y dije, pues muy bien. Llego un par de días después a clase, a la hora del recreo y demás, y todos mirándome mal, diciéndome que, joder, que desagradable que fuera, que no sé qué, y yo, ¿qué pasa? Y cuando más o menos le expliqué la situación a la compañera, me dice, claro, es que no le has seguido de vuelta. Y yo, ¿y por qué eso es un problema? Y resulta que era una regla no escrita a nivel social dentro de lo que sería el instituto. Así que ahí también hay que tener un poco de cuidado. No sé si con el TikTok o lo que sea también pasará lo mismo, pero si conocéis algún neurotípico de confianza que esté crónicamente en Internet, preguntadle, por si acaso. Mejor prevenir que curar. Eso es, muy bien. Mira, un buen consejo siempre para personas con autismo, personas que puedan no identificar bien las situaciones, es preguntarle a alguien que cree que se desenvuelve bien en esas situaciones. Eso es el mejor consejo, preguntarle al experto en ello. Esto, Miriam, es una buena estrategia. Sí, soy experta en preguntar cosas que parecen obvias y resulta que no lo son tanto incluso. Mira, hace poco, Miriam, me acabo de acordar una cosa que me dijiste que me pareció admirable por tu parte, y es que en una conferencia de este tipo con mucho público, yo hice una portada al final de nuestra charla y demás, le dije, Miriam, para la próxima vez esto lo vamos a mejorar, vamos a modificar esto que cuentas, porque yo creo que la sensación que causa no es la que esperamos y tal. Y entonces Miriam me dijo, y que esas palabras se me han quedado, me dijo, bueno, pues yo no lo veo como tú, pero voy a confiar en que tú tienes más capacidad de darte cuenta de esas cosas invisibles que yo no veo en las caras de la gente, ¿no? Y me pareció admirable porque confiaba en mí, ¿no? Que ella no lo percibía así, pero es muy buena estrategia también confiar, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad. No me acuerdo qué fue lo que dije, pero sí que mantengo lo segundo, la verdad. De otros contextos, Miriam, situaciones en las que te hayas sentido que has sufrido desprecios, acosos, rechazos en situaciones no formales dentro de la escuela. Pues fíjate que en la parte donde sale lo de los cumples, yo cuando era pequeña y tal, que comenté que mis padres se estaban separando y eso, pues obviamente con todo el jaleo que eso conlleva y que teníamos que estar de un lado para otro, pues mi madre decidió que no era un buen momento para que fuese al cumpleaños de una de mis compañeras. Pues ni me volvió a invitar a un cumpleaños suyo, después además el resto de compañeros decidieron que tampoco. Cuando proponíamos el hecho de lo de celebrar mi cumpleaños y demás, nadie quería ir y la verdad es que entiendo que eso se puede considerar una situación de acoso, aunque sinceramente para mí fue un respiro. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, mucho ruido, porque a mí no me gustaba celebrar mi cumpleaños. Entonces, lo único bueno que había desde mi punto de vista es que mi madre hace un bizcocho relleno de crema riquísimo, pero es que no necesito que sea mi cumpleaños. Entonces, para mí fue un respiro, a pesar de que técnicamente sí que se pudiese considerar una situación negativa para mí. Mira, me encanta que pongas este ejemplo, porque hay una cosa que no hemos comentado que también puede llevar a muchas situaciones incómodas de maltrato o de acoso a personas con autismo. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la inclusión, pero la inclusión con sentido. Entonces, muchas veces intentamos incluirnos en absolutamente todas las situaciones que hacemos de forma cultural, de forma tradicional, fiestas del colegio, cumpleaños, actuaciones de fin de curso. Y a la persona con autismo la tenemos que integrar ahí sí o sí, porque es que tiene que estar en todo, porque tiene que participar, porque hay que incluirla. Bueno, pues no es sí o sí y no es café para todos. Vamos a incluirle en las actividades significativas para esa persona. Si la actuación de final de curso, el baile y el disfraz a esa persona con autismo le aporta, quiere estar y quiere participar, y su familia también, vamos a intentar que esté dándole un papel cómodo para esa persona, ¿no? Permitiéndole estar antes que los demás y que entren, lo que comentaba el niño del vídeo del principio,
que le viene mejor estar antes o irse el antes de los bullicios, dándole un papel secundario que no tenga que exponerse todo el tiempo. Pero si la situación que se da es no participar, no estamos excluyéndole, estamos dejándole participar en la forma que él quiere estar en esa actuación, que a lo mejor es no estar porque el nivel de estímulos, de sobrecarga, de ruidos, de gente nueva en el centro que ese día no suele estar, le genera tal estrés que le hace más daño que la participación. Y que no participen si la persona no lo desea también es bueno, también es sano y también es inclusivo, porque a otra persona sí que le dejamos también elegir cuando esas cosas no quiere hacerlas, ¿no? Bueno, en la etapa educativa menos, porque hay que, bueno, pues intentamos que todos los alumnos salgan a hablar en público, generen ciertas habilidades, pero bueno, según vamos trabajando también la individualidad de nuestros alumnos, las competencias que desarrollen sus puntos fuertes, pues a ellos también tenemos que permitirles no participar en las actividades que les pueden provocar daño. Definitivamente a veces es un amor excesivo por esa inclusión y se nos pasan los límites. De hecho, desde mi punto de vista, es como si yo quisiera celebrar mi cumpleaños yendo a ver una película al cine, que un año fuimos a ver Brave, y de estas de Disney Pixar, y es como si me dijeses, no, vamos a ir a un parque de bolas porque tiene muchos colores y el resto de niños se lo van a pasar muy bien. Cuando se supone que la persona a la que se supone que le estás celebrando y tiene que gustarle más es incluso la persona con autismo. Eso es. Y creo que ese es un ejemplo suficientemente absurdo a nivel de simplista, pero también bastante fácil de entender, que no siempre nos tiene que gustar ir a un parque con muchas bolas. Y por el contrario, cuando hacemos adaptaciones para todo el grupo, para minimizar sobrecarga a la persona con autismo, tampoco le pasa nada al resto de compañeros, que muchas veces hacemos propuestas locas de, bueno, ¿y qué tal si celebramos esta fiesta sin música? ¡Oh, no, esta fiesta siempre se hace con música! Bueno, pero el resto de compañeros no le pasa nada si ese día no tienen la música a todo volumen y hay una persona del grupo que puede estar más cómoda. A veces somos, repito otra vez, los adultos los que tenemos ciertos prejuicios con ciertos cambios que tenemos que dar como sociedad en algunas situaciones. Nosotros en la asociación en Navidad siempre celebramos una actividad, hay uno de los días que celebramos la actividad de los Reyes Magos y los Reyes vienen a dar un regalito a todos los chicos que quieren acercarse, a los hermanitos, a sus familias, a sus amigos. Y los primeros años lo hicimos con villancicos de fondo, una fiesta después, una merienda. Y un año lo hicimos en un local que no nos permitían poner música. Y todo cambió. Dijimos, hoy va, si es que ha sido una fiesta completamente diferente. A los ojos de la gente que estábamos acostumbradas a la algarabía de otras fiestas nos pareció sosa, pero las personas que estaban allí con autismo estaban tranquilas, a gusto, relajadas, se escuchaba bien cuando los reyes van nombrando a cada uno de los niños, se escuchaba perfectamente el nombre de cada uno, iban tranquilamente a ver a su rey, no había toda esa distracción que, por lo que hemos contado antes de la percepción de los detalles, les hacía no saber a dónde fijarse, ¿no? Y descubrimos que nuestra fiesta de Reyes es mejor sin música, sin villancicos y en silencio. De hecho, aquí te puedo contar noticia de última hora, porque, bueno, yo estoy haciendo ahora mismo un curso de monitor de ocio y tiempo libre, porque cosas que quiero hacer en el futuro, entonces me viene bien, ¿vale? La cosa está en que mis compañeros son un poco timidines, entonces nuestro profe siempre está, venga chicos, aplaudid súper fuerte, tal, no sé qué. Aplaudid como querríais que os aplaudan a vosotros. Entonces, mi aplauso literalmente es así. Y me dice, vaya mierda de aplauso. Y le dije, no, es el mejor aplauso de la historia porque es como me gusta que me aplaudan a mí. Y entonces ahí fue un poco como... Es decir, obviamente hay buen ambiente y a nivel de contexto no había ningún problema en dar la respuesta de esa manera. Eso sí que quiero dejarlo claro. Pero sí que les sorprendió bastante la respuesta por mi parte. Le dije, entiendo que quieres dinamizar al resto de la clase, así que yo no voy a poner ninguna queja con que, digamos, continúes haciendo
ese ánimo al grupo, pero yo no pienso apretar más. Miriam, una pregunta. Cuando te has apuntado, por ejemplo, ahora a este curso de monitor o cuando haces otras formaciones o en otros contextos, ¿sueles informar de tu diagnóstico para prevenir este tipo de...? Sí. Yo lo que hago es, pues se lo comento, le digo, mira, pasa esto. Buena noticia, creo que no necesito ninguna adaptación que crea que tengo que decirte ahora mismo, pero soy una persona muy literal, a lo mejor te hago una pregunta que dices, es una pregunta tontísima, pues, por ejemplo, en este mismo curso que estaba comentando, cuando hablan de vecinos se refieren al compañero que tienes a la izquierda o a la derecha, y yo en las primeras, iba a decir en las primeras veces que lo han dicho, mentira, en las últimas también, cada vez que decían, pues al vecino de la derecha, y yo vivo en el izquierdo, ¿y qué hago cuando el vecino sea el de la izquierda? Si el mío es el izquierdo. Y después es como, sí, espérate, porque se refieren al compañero. Entonces son preguntas que en cierto contexto puedes decir, ¡jo, qué tontería! Pero para nosotros no es una tontería, es algo bastante crucial. Todo ese procesamiento mental que tienen que hacer para traducir las situaciones hace que el día a día sea mucho más agotador. Entonces, cuando ya llegan situaciones de este tipo, además que no son agradables, pues como estamos hablando del acoso, descifrar todo eso después de una mente cansada es algo también muy complejo que añadimos, ¿no?, a la situación. ¿Qué ocurre? Que no siempre las personas con TEA pueden ser acosados, sino también pueden ser posibles acosadores, ¿no? No nos libramos. ¿Por qué? Precisamente porque no comprenden bien las normas sociales. Miriam nos contaba un ejemplo al principio donde decía que ella fue la que se comportó mal porque no mide las respuestas, ¿no?, que los mensajes pueden ser confusos, hay escasez de límites, hay permisividad de algunas conductas en las personas con discapacidad. Yo con esto soy muy dura y muy exigente porque muchas veces cuando conocemos un diagnóstico de una persona con discapacidad le permitimos hacer cosas que no le permitiríamos a otras personas, pero no les estamos educando, ¿no? Si el contacto físico con una persona desconocida no es adecuado, no tenemos por qué dejarle tocar a la gente en el autobús porque esa persona no va a aprender que eso no se puede hacer. Y muchas veces los compañeros, mira, hicimos una intervención también en un instituto hace poco sobre esto. Es un compañero que tiende a tocar mucho, pero no lo hace con ninguna mala intención. Lo que pasa es que como es fulanito, que bueno, pues pobre, pues le dejan. Entonces le dijimos a todos los compañeros que no le pueden permitir hacer eso, porque ellos son sus compañeros y lo entienden, pero es que se va a llevar un bofetón en una situación donde no les conozcan. Entonces, a las personas con discapacidad o con alguna dificultad del desarrollo o con autismo o con la condición que queramos, tenemos que intentar explicarles de forma explícita las normas sociales como deben de comportarse, porque esto les puede convertir en acosadores que a lo mejor han tenido intención o no, ¿no? En este caso, si le enseñamos que se puede tocar excesivamente cuando saludamos, pues lo va a hacer en situaciones donde se puede convertir en la otra figura. Y es mucho más habitual de lo que pensamos. Miriam, ¿algún ejemplo? Pues fíjate que cuando estaba en primero, segundo de primaria, tenía un compañero que también estaba dentro del espectro porque yo creo que lo habrá comentado en algún momento a Arturo porque es algo que se comenta bastante cuando se presenta el tema del autismo, que se supone que es 1 de cada 100 personas, tal no sé qué. Entonces, obviamente, yo he coincidido con gente dentro del espectro durante toda mi vida. Y este chico en particular, lo que le pasaba es que me había escogido a mí como persona de confort. Pues supongo que me olía desde lejos el TEA también, supongo. Y una vez que teníamos que estar dentro del aula, porque estaba lloviendo y demás, yo quise ir al baño y este chico se puso en medio de la puerta y dijo, no, de aquí no pasas. Y le dije, pero bueno, Benito, que es que le he pedido a la profe que me deje ir al baño y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Voy a volver
Vamos, creo que como mucho tardo 4 minutos. Si quieres te dejo mi reloj y lo cronometras. Y me dice, no, tú no sales. Yo, si no, voy contigo. Le digo, pero es que yo tengo que ir al baño de las chicas y tú tienes que ir al baño de los chicos. Y estuvimos así a lo mejor 2 minutos hasta que llegó la profesora y le dice, venga, no te preocupes, que de verdad que vuelve en nada. Cuéntame qué tal te está yendo el recreo, cuéntame no sé qué. Y hasta que no ocurrió eso no pude salir del aula. Pero... Te quería para él todo el tiempo. Claro, entonces imagínate una situación en la que en este caso era por un motivo totalmente inocente, que era simplemente que es distinto, me da igual. Si te gustan los coches, te gustan los coches. Y si te gusta el fútbol, te gusta el fútbol. No te voy a decir que sí ni que no por ninguna de esas cosas. Y supongo que eso le agradó bastante. Cuando trabajamos normas sociales es muy importante el que sea todo muy explícito, muy claro, para que las personas puedan identificar hasta dónde están los límites, ¿no? Muchas veces en las relaciones, pues por ejemplo, con una chica que tiene muchas ganas de hacer amigas, insiste, manda mensajes hasta que la persona, porque cree que la tiene que contestar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de forma muy explícita. Si al segundo mensaje no te ha contestado, esa persona no quiere ser tu amiga. Pues no, porque no me lo ha dicho. Entonces, cuando les ignoran, muchas veces no entienden que eso es un no. Todas estas cosas que son sutilezas tenemos que enseñárselas y trabajarlas de forma muy explícita, porque es lo que acaba sucediendo, ¿no? Que a veces se voltean los papeles y esta persona empieza a escribir mensajes, a acosar a esas personas, y hay que darle el mismo valor y la misma importancia de trabajo. Y de hecho no tiene por qué ocurrir únicamente dentro del entorno escolar o a chicos más pequeños, porque ya he comentado que estuve trabajando en McDonald's. Pues llegó una chica nueva, tenía que entrar en cocina, era su segundo día. Le pregunté, bueno, entonces ya sabes hacer la cheeseburger, creo que era. Me dice, pues no me acuerdo de si esta salsa iba primero o iba esta otra. Y yo pensando que había sido que había exagerado muchísimo el tono, le dije, buah, pues vas a durar poco aquí, ¿eh? ¡Qué paquete! Y entonces... Si no me hubiese enterado después a raíz de otros compañeros que se lo había tomado mal y después acercarme de, oye, que esto era broma, que no lo decía en serio, es que es el humor que tienen aquí, o eso creo. Intentaste imitarlo, ¿no? Claro, y resulta que si no me lo llegan a comentar los otros compañeros, habría acabado... Al fin y al cabo acosando a esa compañera, porque se te ha caído un pan, nada, ya está, ya te ascienden a cliente. Entonces, sí que es cierto que por mucho que sea una persona ya adulta, también tenemos que tener un poco de cuidado. Tampoco estar exageradamente al loro hasta el punto de que nos dé ansiedad abrir la boca, porque lo bonito es equivocarse y aprender de esas equivocaciones, pero sí entender que podemos seguir fallando. Eso es. Igual que fallan los adultos neurotípicos, fallamos también nosotros. Así que quizá es de los puntos de volverse el acosador el que me parece más destacable, precisamente por eso, porque es en etapa adulta y en un entorno laboral. Eso es. Es donde más puede suceder. ¿Cómo prevenimos todas estas situaciones? Vamos a hablar de la prevención. Pues creando grupos de apoyo, que como hemos dicho antes, las personas con autismo muchas veces no tienen esos grupos porque están un poco fuera, ¿no? Hay que intentar que en las aulas siempre haya grupos de apoyo y que todas las personas tengan un compañero que vaya a vigilar, que vayan a hacer de observadores, de figura. No me gusta usar la palabra chivatos, pero es que tiene que haber chivatos. Tiene alguien que decir lo que está pasando y eso es una figura muy importante. Pero si no incluimos a las personas con TEA en estos grupos de apoyo, están fuera, ¿no? Tiene que haber espacios de participación con mucha literalidad. ¿Qué significa esto? Muchas veces
sobreentendemos que los alumnos saben que al tutor le puedes pedir ayuda, pero no hay un espacio donde yo vaya a hablar con el tutor. A las personas con autismo tenemos que explicarles en qué momentos del día o de la semana puedo acercarme al tutor a decirle lo que me está sucediendo, porque no lo voy a hacer no voy a interrumpir una clase, no voy a encontrar el momento. Tenemos que ser muy literales con en qué momento puedo ir a hablar con el tutor, y el tutor tiene que ofrecerle de forma tutor, profesor, en cada contexto la figura que le corresponda. Tienen que saber con quién pueden hablar y de qué y cuándo. Y aunque parezca muy evidente, recordarle, pues mira, los viernes a las 12 estoy solo en este aula, puedes venir a hablarme de cualquier tema. Y estos temas de los que podemos hablar son les vendría muy bien saberlo, porque lo que es ambiguo y abstracto puede no pillarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que lo han entendido, ¿no? Es mejor dar más información de la que debemos y luego pero no dar por hecho que lo han entendido, ¿no? Como decíamos antes también. Trabajar mucho el tema de los secretos positivos y negativos, ¿no? En habilidades sociales. Esto es clave. No hay secretos buenos, ¿no? El otro día vi un niño que explicaba en un vídeo que me gustó mucho el ejemplo. Nosotros siempre lo trabajamos así. Los secretos, no hay secretos buenos, están los secretos malos y los secretos que pueden ser sorpresa. Un secreto solo puede ser positivo si es algo que cuando se entere la persona afectada es una sorpresa buena. Todo lo que no pueda saber la persona de la que estemos hablando o no sea una sorpresa buena es un secreto malo, y los secretos malos no se pueden guardar. Y esto hay que trabajarlo con los niños desde que son bien pequeñitos. Hacer muchos talleres con familias, con todas las familias, con todas, no solo con las afectadas a veces. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Del tema del trabajo, tener mucho cuidado y el derecho a las víctimas a estar protegidos, a tener situaciones cuando ya ha sucedido que no se vuelvan a repetir, retirarlas de esos acosadores, que a veces el hecho de que a lo mejor la situación o el acto de acoso ha desaparecido, pero si yo sigo conviviendo con la persona que me lo hizo, cada vez que le veo se activa mi ansiedad, se activa mi recuerdo y es como revivirlo otra vez. Entonces es muy importante retirar, aunque haya desaparecido la situación, retirar, y es un derecho, ¿no?, de la víctima de no tener que volver a revivir eso constantemente. Y aquí, bueno, imaginaos, pues porque estamos a veces, en nuestra imaginación nos lleva a situaciones más livianas o, bueno, pequeñas cosas de niños que no son pequeñas cosas, pero si ponemos un ejemplo de una vida adulta, una violación en un contexto laboral, la persona tiene derecho a no volver a ver la cara a esa persona. Pues en un contexto de acoso donde el daño puede haber sido igual de grave o con las mismas secuelas, tenemos que vigilar esto, ¿no? A crear equipos de trabajo dentro de los centros que hablen específicamente del acoso, grupos de ética, etcétera. Y en la figura del observador, trabajar mucho esto, que es una figura muy importante para detectar todo donde no llegamos, porque no llegamos a los baños, porque no llegamos a todas las esquinas del patio. Es obvio que no llegamos, pero hay que trabajar esa figura. Miriam. No, que voy a poner el dedo. Ah, vale. Más prevención, pues adaptar herramientas de autodetección, que hay muchas herramientas para pasar en el aula, los sociogramas para saber un poquito cómo están las relaciones, programas de prevención, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Charlas con el equipo, con los niños. Hay que trabajar mucho en equipo con el resto de profesores también y alinear nuestra ética y nuestras ideologías cuando estamos educando, identificar estrategias de afrontamiento y de buena práctica. Buscar asesoramiento de expertos, hay formaciones muy interesantes y gente experta en esto que puede dar formación en los centros, y actualizar los planes de centro, que a veces no están actualizados. Recomendaciones para las familias, pues observar muchísimo, ¿no?, lo que hemos venido diciendo, la observación permanente de nuestros hijos, que tengan momentos de hablar con nosotros, que haya clima de confianza donde nos puedan contar lo que sucede. Hablo de todas las familias, ¿no?, tanto el que acosa como el acosador, como todo lo que pasa en el cole, tenemos que vigilarlo y estar siempre atentos, ¿no? ¿Qué pasa con el material escolar? Si hay pérdida del material, si hay cambios de humor, hay que estar atento a todo lo que sucede. Dedicar tiempo a los niños para hablar, que a veces vamos corriendo y no tenemos tiempo para todo esto. Poner límites, asignarles tareas, que sean responsables. Bueno, ¿qué os voy a contar aquí? No, es un poco al final educar para la convivencia de todos, ¿no? Y expresar, a mostrar sentimientos sin temor a expresarse. Muchas veces no expresan, los chicos que son víctimas no nos cuentan lo que les está pasando
porque a veces no quieren ponernos tristes a los adultos y hacernos sufrir. Y estamos en una vida en la que todo va muy rápido y en la que la cultura es intentar estar bien, ser felices, que todo sean emociones positivas. Entonces, bueno, esta que es negativa no la quiero sentir porque no es buena. Ya no voy a entrar en el mundo de las redes sociales y lo que estamos vendiendo en las redes sociales, que si no tienes todo eso, no, la felicidad es, bueno, pues es toda una mentira, ¿no? Es un pastelito que vemos en las fotos y en las redes que no es real. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros jóvenes? Que no quiero contar algo malo que me está pasando. A veces no quieren hablar de lo malo y también tenemos que empezar a trabajar, aunque no hayamos sido educados en ello, porque emocionalmente pues nos queda mucha, también somos herederos de que no se educaba tanto en el hablar de las emociones, pero tenemos que hablar de lo malo y tenemos que hablar en casa de lo que nos duele, de la frustración, de lo que me ha hecho fulanita, de lo que me ha hecho menganito, validar todas esas emociones en nuestros hijos. Pues si es una mierda, pues si hoy menganita no se ha sentado contigo, pues vaya mierda, pero si yo valido esto, que mi hijo me pueda contar algo negativo, cuando va a tener el espacio abierto para cuando esté sucediendo algo más grave, hay un lugar donde puedo contarlo y expresarlo, ¿no? Es un poco... Sí, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta también que un crío no tiene ni idea de que a lo mejor tú no tienes dinero para pagar la luz, por poner un ejemplo, o para comprarte el par de zapatillas que más que has visto y te han gustado. El niño lo que sabe es que mi compañera no me ha querido prestar el rotulador rojo. Y para ese niño que no sabe todavía lo que es el no poder permitirse un capricho o lo que sea, porque ahora por suerte o por desgracia admiro demasiado a los padres porque es complicado vivir uno solo, pues imagínate si tienes que cuidar de uno o más niños, ¿no? Pero sobre todo eso, que no nos damos cuenta de que los adultos están pendientes de muchas más cosas y que el que no te quiera prestar un rotulador un compañero, en principio a los adultos nos puede parecer una tontería, pero realmente para el niño no es una tontería, porque a lo mejor es lo peor que le ha pasado en el día. Eso es, desde las cositas más pequeñitas hay que prestar atención para que cuando vengan las grandes alguien esté ahí, ¿no? Hay que prestar atención al contexto del que viene, de la persona y del contexto. Eso es. Entonces, bueno, el ratito que nos queda, pues no sé si la gente que está al otro lado quiere intervenir y hacer alguna pregunta a mí o a Miriam, que hoy es la que puede hablar desde la parte personal. Pues no hay cuestiones, pero yo sí que tengo muchísimas. Ah, vale, pues dale. De hecho, tengo 2 folios con anotaciones. Muy bien, te he visto ahí apuntando. Sí, he escuchado cosas muy interesantes que me han encantado y aparte me ha abierto mucho más los ojos en este sentido sobre lo que es, digamos, el ámbito TEA, el mundo TEA, y también ya no solo eso, sino el ámbito de, digamos, de cualquier clase cotidiana en la cual todas las personas son singulares y es importante, como yo digo muchas veces a mis alumnos, ir más allá, mirarles a los ojos y buscar esas necesidades que pueda tener cada uno y entenderlas, ¿no? Y preocuparnos por entenderlos también. Voy a hacer unas cuestiones y luego pues os voy a comentar algunas cosillas que me han encantado. Y a Miriam le quería preguntar una pregunta que yo creo que todo docente, todo maestro se hace, ¿vale? Y es, ¿cómo podemos mejorar los maestros en clase? Pues, de hecho, fíjate que me advirtió Rocío de que a lo mejor sería bueno que te preparases el pensar alguna cosa así que dirías para mejorar, así que ha dado en el clavo. Por eso confías en mí. Sí, desde luego. Acierto. Eso está clarísimo. Pues mira, lo que yo ahora mismo estoy estudiando bastantes cosas porque en este próximo curso que entra es verdad que os voy a engañar, lo voy a hacer con la UNED, pero voy a intentar sacar pedagogía, porque al fin y al cabo es a distancia y así puedo seguir con el resto de proyectos. Y sí que me he dado cuenta de que cuando un niño está en infantil es una esponja a la hora de aprender. Así que yo diría que ese es el mejor momento para empezar a acostumbrarle a que
no siempre se puede hablar de lo que más le gusta, que obviamente tiene que transmitirlo, pero que no siempre es el momento, que el resto de niños también pueden tener algo que decir o que incluso sepan más sobre alguna cosa que él no sepa, sobre algo que le gusta, lo que sea. Entonces yo sinceramente creo que inculcaría bastante ese punto, porque he conocido a gente en siguientes etapas vitales, podríamos decir, que se centran mucho en ese punto, y a mí que siempre me han dicho, tú tienes que ser una esponja de información. Si ves que le gusta algo a tu jefe, investiga mucho sobre ese algo, porque a lo mejor dejas de trabajar con esa persona, pero le has caído bien, y si un amigo suyo necesita a alguien de tu perfil, pues te va a recomendar. Entonces, eso sería quizás lo que más recomendaría y en lo que más haría hincapié, sobre todo en edades más chiquitines. Lo que quieres decir es que trabajen desde pequeñitos el valor de cada individuo, sí, ¿no? En clase, que todos tienen algo importante que aportar. Sí, es decir, que todos tienen algo importante que aportar, y que no es como dice un primo pequeño que tengo yo, que se cogió un rebote un día en una comida familiar porque estábamos hablando de unas cosas y no le oímos pues una intervención que había hecho el chico, y entonces levantó bastante la voz y dijo, es que tenéis que hacerme caso solo a mí. Y nuestro abuelo le levantó la voz más o menos al mismo tono y le dijo, ¿tú estás haciendo caso a lo que estoy diciendo yo? Pues no. Como no lo estás haciendo, tú estás considerando que yo soy un mierdas, así que yo voy a considerar que tú eres un mierdas. Como va a considerar todo el mundo que no va a estar prestándote atención constantemente. Y aunque me parece que lo hizo de forma demasiado brusca, sobre todo porque el chico tenía 8 años en aquel momento, sí que me parece correcto el indicar que no siempre es el momento y que siempre habrá un momento para comentar. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pudiendo comentar esto, pero a lo mejor si estamos hablando sobre aeronáutica, pues no es el momento. No sé si ha quedado claro el punto. Sí, la verdad es que bastante claro, muy nítido. Muchas gracias. Y sí que es cierto en este sentido, y también que te quería preguntar una cosa, y es también qué consejo le darías a los compañeros, a otros alumnos que son compañeros de un alumnado TEA. Pues si tenéis un compañero que está dentro del espectro, pues simplemente saber que somos igual de raritos que vosotros. Para nosotros, a lo mejor sois raritos porque no os gustan los dinosaurios. Al igual que para vosotros, pues seremos raritos nosotros que nos gustan. Y utilizo esta palabra, digamos, desde la mayor normalización que se puede. Pero es simplemente que seremos más directos, pero eso sí que he visto que también que lo han empezado a valorar bastante en mi círculo cercano últimamente, porque también significa que si esa chica te pregunta, oye, ¿cómo te parece que me queda esta blusa? Si yo te digo, no me gusta, es porque no me gusta. Si te digo, buah, me turboflipa, es porque de verdad me gusta cómo te queda. Y si te digo que no tengo ni idea, efectivamente no tengo ni idea. Y eso es algo que, sobre todo en etapas de adolescencia y tal, yo creo que es bastante útil saber eso, porque no te vamos a mentir simplemente por darte la respuesta que quieres escuchar. Así que, en resumen, dad una oportunidad a la persona con TEA y entended también que no a todos se nos tiene que aproximar de la misma manera, porque por suerte yo puedo venir a este tipo de intervenciones y demás y contar mi experiencia y decir estas cosas, pero a lo mejor hay otros compañeros dentro del espectro que no les es tan sencillo, o que tú les hablas una primera vez y lo malinterpretan,
o todo lo contrario, que se les dé muchísimo mejor que a mí. Entonces, también vigilar un poco la situación específica de esa persona. Muchas gracias, Miriam. Yo estuve trabajando en un centro preferente varios años y con alumnado y bueno, tenía en mi aula varios alumnos y la experiencia fue súper bonita. De hecho, los aspectos más bonitos tanto de los propios compañeros que lo vivían con ellos como con ellos eran momentos mágicos, eran momentos muy bonitos y aparte al mirar la vista y ver que cada uno de ellos, de los 23, 24 alumnos, eran todos diferentes, cada uno tenía sus cosas y luego de hecho tenía un niño que era un mediador. Bueno, tenía varios niños que eran mediadores y uno de ellos era mi alumno TEA y me ayuda un montón. O sea, cuando veía que se estaban riñendo varias personas, decía, Simón, están riñendo. Digo, voy para allá. Y si no lo hacían ese papel otros compañeros también. Y este alumno era muy rico, era muy bonito y cuando veía también situaciones en el cual veía que se sentía mal, decía, Simón, tengo esto aquí en llamas, en fuego, y me voy al rincón de la calma. Y se iba al rincón de la calma, en el cual ya no solo él iba al rincón de la calma, sino que acostumbré a los demás alumnos de que fuesen al rincón de la calma. Claro, es que entonces, la estrategia es muy buena para todos. Claro, entonces al final iban todos y se sentían todos, digamos, en este sentido. De hecho, los adultos deberíamos también aprender a identificar el Mucho. fuego e irnos al rincón de la calma. Completamente, sí. Muchas veces decimos cosas que no queremos decir o porque no las queremos decir en ese momento o no de esa manera. Claro. Claro, sí, efectivamente. Y bueno, quería preguntarte también, Rocío, ¿cómo romper esos mitos desde el aula? Bueno, pues los maestros tienen que formarse mucho, tienen que dar mucha credibilidad a lo que ellos aprenden y transmitirlo. Yo llevo ya muchos años en la asociación y he visto muchísimo cambio y mucha evolución en la sociedad abulense, muchísimo. Y yo creo que ha sido fruto del transmitir, no rendirse nunca. Es el gran lema que nosotros en la asociación siempre hemos... nuestras familias nos han inculcado este lema de no rendirse nunca y repetir el mismo mensaje y va calando, porque yo recuerdo hace unos años en los que se negaba el diagnóstico, ¿no? Aparecía un alumno, me han diagnosticado esta condición y el centro les decía que eso no existía y ahora mismo eso no ocurre. Entonces esto ya hay situaciones que han dejado de pasar y creo que cómo se hace transmitiendo el mensaje, insistiendo, porque es que no hay otra opción. De hecho, muchas veces se comenta, ¿no? Se habla de que aquello que no se menciona no existe y por desgracia si no existe en este sentido. O sea, aquello que no se habla de ello, digamos que no existe en el boca a boca, en la gente y con ello no existe. Y cuando estamos hablando de este aspecto es que faltan recursos, faltan medios, etcétera. Se invisibiliza un poquito. Se invisibiliza, eso es. Tristemente. También en este sentido, yo a lo largo de mi tarea docente también he encontrado unas circunstancias, como la burocracia estamos comentando anteriormente, que cuando había un tránsito de educación primaria a educación secundaria, por ejemplo, no había un protocolo de seguimiento de esos casos de bullying. Y claro, yo veía muchas carencias en este sentido, con el propio alumnado y que muchas veces nos preguntamos qué pasaba con ese alumnado y es que venían detrás con unas circunstancias personales de que habían sentido pues ese bullying y cojo al hilo este sentido, ¿no? De la importancia, ¿no? De esa comunicación entre diferentes centros, con la familia, etcétera. Yo no estoy segura, porque mira, ahí me has pillado, yo no estoy al día de cómo está la legislación en eso o cómo lo tiene ahora mismo el sistema educativo en Castilla y León en concreto, pero recuerdo un caso que hemos trabajado muy de la mano con el centro el curso pasado y yo creo que me contaron que sí había, de hecho el expediente del alumno si se cambiaba de centro, se mantenía, en el caso del acosador, ¿vale? El alumno sí, porque le pusieron una medida educativa que la familia se negó a cumplir y me estuvieron explicando las orientadoras del centro que él se va a llevar ese expediente allá donde vaya. O sea, esa medida la tiene que cumplir, que ahora sí que se va más allá, ¿no? Que no se acaba en una cierta etapa.
obviamente seguramente que haya que mejorar esos protocolos y esas... Hay una cosa que yo digo mucho, nos faltan protocolos, nos faltan leyes, nos faltan medios, pero las cosas las hacen personas con nombres y apellidos. Entonces, cuando hay voluntad de un centro con otro, eso se puede hacer. Completamente. No hace falta que venga nadie a poner una ley. Si yo quiero coordinarme con el centro siguiente, si quiero hacer que esto funcione, solo hace falta voluntad. Y al final quien tiene que legislar y quien tiene que tomar decisiones, si hay algo que está funcionando y se lo ponemos fácil, lo va a hacer. Claro, yo decía más o menos que era un hecho concreto, un hecho puntual, espero. Y en este sentido, pues sí que digamos, la importancia de toda la comunidad educativa, sí, de estar pendiente de la circunstancia de la situación, ¿no? de acompañar en este sentido, sobre todo. Sí, que no sea, se acabó mi etapa, se acabó el problema, ¿no? Y ya que... Y de hecho, un aspecto muy importante que comentabas, ¿no? La importancia de que no sea el que recibe, digamos, el acoso, el que se tenga que cambiar de centro con la mochila detrás, sino que se tomen otra serie de medidas para evitar eso también, ¿no? Eso es. Bueno, pues quería agradeceros vuestra presencia, me ha parecido súper interesante y aprendí muchísimo como docente y os lo tengo que agradecer a nivel personal también y a nivel profesional. Y bueno, con esto pues vamos a cerrar, si queréis, la jornada. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por todo y bueno, muchas gracias. Un saludo a los que están de forma telemática y nos quedamos aquí. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, a vosotros sobre todo porque tanto a Rocío por traerme a estas cosas, porque al fin y al cabo, así podemos decirlo, personas que lo vivimos en primera persona, como a vosotros como docentes que le pedís a asociaciones como Autismo Ávila y demás que cuenten un poquito este tipo de situaciones. Así que bastante bien. Genial. Muchísimas gracias, Miriam. Y a ti, Rocío, también.